Pues muchas gracias, Ignasi, por tu presentación y muchas gracias al Colegi por dejarme y darme la oportunidad de poder presentar este informe que, como ha comentado ya Ignasi, pues es un informe comparativo de sistemas de pensiones en el mundo, que ahora vais a ver un poco la globalidad de países que representa y el porcentaje de ciudadanos que está ubicando este informe y que, bueno, de manera lo más objetiva posible, pues hemos intentado plasmar para que todo el mundo sea consciente de los sistemas que hay a nivel mundial y qué cosas podemos coger o podemos utilizar de estos sistemas y puedan ayudarnos en cada uno de los diferentes países. Em, la estructura de la presentación va a ser aproximadamente 40 minutos, entonces dejaremos los últimos 10-12 minutos para que hagáis las preguntas que queráis. Si os parece, lo hacemos de esta manera para que vaya fluyendo la propia presentación. La verdad es que es un gusto, y esta presentación no es la primera vez que la hacemos, no es la primera vez que la hago, pero hacerla delante de colegas como vosotros, que sois todos actuarios, pues la verdad que es un reto y un gusto también por su parte. Y sin más, pasamos ya a la presentación. Lo primero que quería es haceros una pregunta para que reflexionemos entre todos sobre los sistemas de pensiones. ¿Qué pensáis, la confianza que tenemos actualmente en nuestros sistemas de pensiones? La realidad es que, en concreto en el sistema de España, el incremento de la esperanza de vida, como veis ahí, las bajas rentabilidades de los planes privados, el lento crecimiento económico, todo esto sin que haya pasado el COVID, ahora más todavía con el retroceso del COVID, las altas tasas de paro, todo ello influye a que la confianza que tenemos en nuestros sistemas de pensiones pues sean pobres o se hayan reducido. Esto es una afirmación de la OCDE en el año 2018. Y como ponemos ahí, demasiado importante para ser ignorado. Pero ¿qué debemos aprender o qué debemos pensar o qué debemos plasmar para que nuestra confianza se incremente? Como os decía, el Melbourne Mercer Global Pension Index. Estamos ya en la 11ª edición de este informe, o sea, 11 años cubriendo en este momento cerca del 63% de la población mundial, por lo tanto, una muestra más que significativa. Este año ya 37 son los países que están incluidos. El año pasado eran 34. Más o menos todos los años últimamente se incorporan 2-3 países nuevos. Y el año pasado en la 10ª edición se incorporó España. Como dijo Ignasi, ya esta es la 2ª edición en la que España está incorporada. Se miden más de 40 indicadores, por eso decimos que es un informe bastante objetivo, muy objetivo. Y además con una puntuación que es totalmente transparente, de manera que tanto la puntuación y la calibración de esa puntuación, como los medidores intermedios o los indicadores intermedios, que ahora veréis cómo también se ponderan, cada uno los puede ponderar de forma distinta y por lo tanto puede hacer sus clasificaciones de países en función de la ponderación que pueda hacer o no de los diferentes medidores. De ahí también la objetividad que podemos darle a este informe. Además de ofrecer información de cada uno de los sistemas, una parte importante es que destaca las áreas de mejora de cada uno. Y como veis ahí también, sugiere recomendaciones que pueden ayudar no solo a incrementar la posición dentro de nuestro informe, sino desde luego a mejorar la suficiencia, la sostenibilidad o la transparencia y la comunicación de los sistemas de pensiones en cada uno de los países. Ya os he adelantado, acabo de hacerlo, lo que analiza en sus 3 primeras comparativas, que son la generosidad de los planes, es decir, la suficiencia del sistema de pensiones, cómo somos capaces de financiar esos sistemas y, por lo tanto, la solvencia de ese sistema de pensiones, y, por último, la comunicación, la transparencia, el buen gobierno de los diferentes sistemas. Estos son, digamos, los 3 medidores, subíndices más importantes del informe. Dentro de cada uno de estos subíndices hay una serie de preguntas que ahora vamos a ver, en donde posteriormente se van midiendo y se van puntuando cada uno de los resultados que salen de esos indicadores. Ignacio lo ha comentado al principio, pero es importante también deciros que el informe lo que hace es, de una manera más objetiva posible, cuando hay preguntas totalmente objetivas, intentar ir a referencias bien de la OCDE, bien en el caso de España, por ejemplo,
de datos oficiales del Gobierno de España, del INE, Instituto Nacional de Estadística, o sea, son todo parámetros oficiales y públicos, de manera que dejamos la subjetividad, intentamos dejarla al margen de cualquiera de los datos que ofrecemos en el estudio. Como decimos, este año se han incorporado 3 nuevos países, ya son 37, y estos países han sido Filipinas, Tailandia y Turquía. También lo que se intenta es que las nuevas incorporaciones intenten ser lo más heterogéneas posible, lo más distintas posibles entre continentes y entre formas de país o sistemas de pensiones, para que tengamos una muestra lo más representativa posible y podamos utilizar cada una de las mejoras o de las cosas interesantes de estos países y aportarlo a los otros. El punto de partida, esto es importante porque cuando hablamos del sistema de pensiones, no solo estamos hablando del sistema público, hablamos del sistema público, hablamos de los sistemas privados individuales y hablamos también de los sistemas privados de empresa. Pero hay más pilares, como define el Banco Mundial ya en el año 2008, ya hace 12 años. El modelo de los 5 pilares. Siempre pensamos en el modelo de los 3 pilares, pero la realidad es que cada vez más los países, y ahora veremos que aquellos países más robustos y que tienen una mayor fortaleza en sus sistemas de pensiones, además de tener los 3 pilares, tienen un pilar básico, que llaman pensión pública básica o nivel no contributivo, como tenemos en España, o el ingreso mínimo vital, que ahora se acaba de aprobar, que forma parte también de este sistema de pensiones, y también un pilar cuarto que formaría parte del ahorro individual de empresa, no del ahorro de empresa, que sería el segundo, sino del ahorro individual de empresa, es decir, el financiar nuestras pensiones individualmente, pero con la plataforma o a través de la propia empresa, que llamaríamos pilar 4 o pilar de ahorro individual de empresa. Cada vez más son los países que están utilizando este cuarto pilar y tenemos casos como el de UK, por ejemplo, con el auto-enrollment, Nest. Tenemos el caso de Australia, ahora últimamente el caso de Polonia, por ejemplo, que también lo están implantando gradualmente. Y por lo tanto confeccionamos un sistema de pensiones de 5 pilares y no de 3 como tradicionalmente veníamos trabajando o analizando. Como digo, es importante porque vamos a analizar los 5 pilares en aquellos países en donde lógicamente hay 5 pilares. En aquellos donde alguno de estos pilares pues es más escaso o directamente no existe, pues la valoración que se ha hecho de ese pilar pues lógicamente es muy baja o directamente nula. Ya os he anticipado las tres medidas fundamentales del índice, que son la suficiencia, la sostenibilidad y la gobernanza. ¿Qué es la suficiencia? Bueno, la suficiencia es el nivel de generosidad que tienen los sistemas de pensiones, tanto públicos como privados. ¿Qué podemos esperar de nuestro plan de pensiones? La sostenibilidad es, bueno, tenemos un nivel generoso o no, pero ¿será sostenible en el tiempo? ¿Será solvente? ¿Podremos financiarlo a lo largo de los próximos años? Y por último, la gobernanza no es más que aquella labor de comunicación, de transparencia, de legislación o de normas que puedan contribuir a que el buen funcionamiento de cada uno de los planes se desarrolle de forma buena, organizada, ordenada y transparente y comunicable, entendible por todos los ciudadanos que participamos de cada uno de los diferentes planes. Estos son, como digo, las 3 medidas fundamentales del índice. Y sin más vamos a entrar una a una para que veáis cómo funciona y cómo se pondera el índice. Ya os decía que tiene estos 3 indicadores o subíndices fundamentales: adecuación o suficiencia, sostenibilidad o nivel de solvencia, integridad. ¿Cómo ponderamos la puntuación de cada una de las preguntas? Bueno, pues directamente lo que se hace es otorgar un 40% a las preguntas relacionadas con suficiencia, un 35% a las preguntas relacionadas con sostenibilidad y un 25% a aquellas preguntas que tienen que ver con el buen gobierno, la transparencia y la comunicación. Un dato importante, como os decía, es que cualquiera de vosotros podéis puntuar cada una de estas preguntas y ponderar de forma distinta. Y por lo tanto, lógicamente, podrían salir variaciones de los países en el ranking de este informe. Si bien es cierto que cambios
no muy significativos, es decir, si cambiamos de un 40 a un 35 en suficiencia y subimos la sostenibilidad al 40%, por ejemplo, no varían sustancialmente los movimientos dentro de los países en la ponderación final. Pero como digo, está a disposición de cada uno de nosotros el poder entrar en la página de Mercer, descargar el informe, descargar cualquiera de las preguntas y ponderar todas estas preguntas con porcentajes distintos a los que, como digo, nosotros hemos ponderado en este informe. Si entramos en la parte de suficiencia, como decía, la suficiencia lo que mide es la capacidad de ahorro medio y de prestaciones que el sistema público y el sistema privado concede a los ciudadanos y, en definitiva, a los hogares. ¿Cuáles son las preguntas? No todas, aquí hemos reflejado unas cuantas preguntas, pero veréis que hay muchas más preguntas, como os decía. Son 3 subíndices, 40 indicadores, pero dentro de esos 40 indicadores hay múltiples preguntas para cada uno de estos subíndices. Algunas de ellas, por ejemplo, en la parte de suficiencia las hemos mostrado aquí, las más significativas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, para medirlo? Pues, ¿cuál es el importe de pensión mínima que concede el sistema público? ¿Cuál es la tasa de sustitución de ingresos? La tasa de sustitución de ingresos no es más que el nivel de ingresos que un ciudadano tendría en el momento de jubilación comparado contra su último salario. Por poner un ejemplo, si una persona está ganando 100 en el momento de jubilación y la pensión pública le concede 60, su nivel de sustitución de ingresos sería un 60%. Si tuviera, además de sistema público, tuviera un sistema privado y le concediera otro 10%, el 60 más el 10 le concedería ya un 70% de nivel de sustitución de ingresos. Para que tengáis un indicador, muchos lo sabréis, pero la tasa de sustitución de ingresos en media ahora en España ronda el 78%. Para ponerlo también en comparación con los países de la OCDE, somos de los países con una mayor tasa de sustitución de ingresos. Es decir, nuestro nivel de ingresos es generoso, nuestra tasa de sustitución de ingresos es generosa. En niveles medios hablo, ¿eh? Es cierto que salarios muy altos pues tendrán una tasa de sustitución más baja y salarios más bajos tendrán una tasa de sustitución mucho más alta. Pero en media, y comparada con nuestros países de la OCDE, nuestra tasa está de las más altas, por no decir la segunda, quiero recordar que era la segunda más alta de todos los países de la OCDE. La media, también para que tengáis otro dato, está en el 48%. Entonces, imaginad, media de países de la OCDE un 48%, España un 78%. La más alta quiero recordar que es Holanda con un 82%. Pero también es importante decir que en el caso de Holanda, esa tasa de sustitución de ingresos no viene únicamente por el sistema público, sino que viene por los diferentes sistemas privados o individuales que lo que le hacen tener un nivel de ingresos financiado por diferentes segmentos. Otra pregunta que se hace es el nivel de ahorro de las familias. Esta información también es interesante y la tenéis también a vuestra disposición. Esta es una de las que obtenemos del Instituto Nacional de Estadística. Todos los trimestres el INE nos da información sobre nuestra capacidad de ahorro financiero y cuál es la tasa media de los hogares. Tradicionalmente también estamos por debajo de la media de la OCDE. La media de la OCDE en este momento es el 15%. Nosotros tradicionalmente estamos rondando el 7, el 8%. Si bien es cierto que en momento de crisis o en momento de crisis esperadas, como podía ser finales del año pasado o en este momento en el que estamos con una situación económica preocupante, las tasas de sustitución los niveles de ahorro se incrementan de forma significativa. Y ahora mismo el último dato conocido es que los niveles de ahorro en España ya están cerca del 15%, que es la media de la OCDE. Es decir, que cuando el español se pone a ahorrar, efectivamente ahorro y esos niveles de ahorro financiero se incrementan de forma significativa. Otra pregunta que se hace es el nivel de aportaciones voluntarias. ¿Cómo financiamos nuestras pensiones y qué nivel de aportación voluntaria se hace, bien sea de forma individual o de forma a través de la empresa? Lamentablemente, nuestros niveles de ahorro en la previsión social complementaria son muy bajos. Únicamente 1 de cada 3 ciudadanos tiene un plan de aportación voluntario. Estamos en tasas bajas comparado con países vecinos o países de la OCDE. Otra pregunta que se hace es la edad mínima de acceso a las pensiones privadas.
sabéis que nuestros planes de previsión complementaria, las edades de acceso a la jubilación están ligadas a las edades de acceso a la jubilación en la Seguridad Social. Por lo tanto, desde la reforma del año 2011 también sabéis que se ha encarecido o eh, los requisitos para tener acceso a la jubilación anticipada se han encarecido poniendo un mayor número de años necesarios o dependiendo de la voluntariedad o no de la salida de la compañía del empleado para acceder a partir de una edad, los 61 o los 63 años, que son las edades ligadas, como digo, a la seguridad social. Antes de estas edades tampoco podemos rescatar nuestros planes privados de empresa. Y por último, otra pregunta que se habla de suficiencia es si existen incentivos fiscales para el ahorro. Bueno, desgraciadamente, los planes de pensiones actualmente en España no tienen mucho incentivo fiscal. Los han tenido en el pasado, pero cada vez se van reduciendo. Y la verdad es que tampoco son muy halagüeños el gobierno ni el Pacto de Toledo con las salidas o las informaciones que van dando en relación a posibles nuevas mejoras o incentivos fiscales para el fomento de la previsión complementaria, por lo que tampoco somos de los principales países con incentivos fiscales para el ahorro, más que, como tenemos actualmente, un diferimiento fiscal al momento de la jubilación. Como digo, esta y otras preguntas son algunas de las que miden nuestro nivel de suficiencia del sistema de pensiones en España. Ahí veis a la derecha el ranking o los países que en este concreto apartado de suficiencia han conseguido unas mejores puntuaciones. Y veis el caso de Irlanda, que tiene un nivel de suficiencia puntuado en 81,5 puntos, Francia con un 79,9 y Holanda con un 78,5. En cualquier caso, y como decíamos antes, con el nivel sobre todo de tasa de sustitución de ingresos en España, nuestro sistema público es un sistema generoso y nos concede una posición decimotercera con una puntuación media de 70 puntos. Por lo tanto, recordad, estamos hablando de 37 países, en suficiencia estamos en la posición 13, es decir, por encima de la media. Países que están a la cola en niveles de suficiencia, ahí tenéis Filipinas, México o Tailandia. Otro punto importante que me gustaría remarcar en esta parte de suficiencia es que habitualmente aquellos países que tienen o que ofrecen niveles muy generosos de sus sistemas públicos de pensiones, cuando pasamos al apartado de sostenibilidad o de solvencia, pues lógicamente sus puntuaciones son más bajas, porque claro, poder financiar sistemas generosos de pensiones, pues tiene sus problemas y por lo tanto la balanza entre suficiencia y sostenibilidad, cuando es muy alto en suficiencia, baja para la sostenibilidad y a la inversa. Entonces, ahí os decía que un país, por ejemplo, como Irlanda, tiene una suficiencia muy alta, un país como España tiene una suficiencia muy alta, una generosidad muy alta, pero cuando pasemos ahora a ver el nivel de sostenibilidad, pues quizá vais a ver que vamos a pasar por problemas. Y este es el segundo de los indicadores. La sostenibilidad no es más que, como decíamos, la oportunidad o la posibilidad que tenemos de poder sostener esta generosidad o no de nuestros sistemas de pensiones, públicos, privados o individuales, en el medio o largo plazo. ¿Y qué se tiene en cuenta o qué parámetros o qué preguntas son las que medimos en la parte de sostenibilidad? Bueno, pues medimos el número de planes privados que existen en cada uno de los países. Como os decía, en España tenemos pocos planes privados. Medimos el detalle de activos. Sabéis que lamentablemente en España, lamentable o afortunadamente, nuestro sistema es un sistema de reparto. Es decir, los activos, las personas que estamos en capacidad de trabajar y que cotizamos a la seguridad social, somos los que financiamos a los pensionistas. Por lo tanto, es un pay as you go, como se dice en inglés, es decir, se paga igual que entra, pues directamente lo abonamos. Por lo tanto, no tenemos una acumulación de activos. Es cierto que en épocas de bonanza creamos el fondo de reserva, pero el fondo de reserva lamentablemente lo hemos estado utilizando durante los últimos años y prácticamente no queda nada. Bueno, de hecho, quedan 3.000 millones que se están demorando porque se siguen pidiendo créditos, pero no se termina de agotar ese fondo de reserva. Podríamos decir que técnicamente ese fondo de reserva ya está más que utilizado. De hecho, otro dato que os puedo aportar es que esta balanza del sistema público, que no son más que ingresos menos gastos, anualmente
durante los últimos 3 años tiene un déficit de 18.000 millones, que representa cerca del 10% del PIB. Perdón, el 1% del PIB. El gasto en pensiones es el 11% del PIB. El déficit que tenemos es en torno al 1% del PIB. Por lo tanto, estamos en una situación complicada. El punto 3 es un punto también muy importante. Aquí hablamos, y los actuarios conocemos bien, el tema de la demografía, la esperanza de vida y las tasas de natalidad. Y ahora os voy a poner en la diapositiva siguiente, os voy a poner para que veáis un poco la evolución, la situación en la que estamos ahora de la población en España y la evolución que se espera en los próximos años, en los próximos 20 años, para que veáis un poco esta pirámide, que ya no es una pirámide, sino que podemos llamarla como queráis, pero no una pirámide de población, desde luego, y la situación en la que nos encontramos en, como digo, en esperanza, en proyección de número de activos, número de pensionistas y población en general. Respecto a la esperanza de vida, bueno, sabéis también que tenemos unas de las tasas más altas de esperanza de vida. Tenemos una edad media de 83 años, más alta para mujeres y un poquito más baja para hombres, que cada década además, cada año que va transcurriendo va incrementándose. Para que también tengáis una referencia, más o menos por cada década se incrementa la esperanza de vida en torno a un año. Entonces, nuestros hijos, los que estén naciendo ahora, van a vivir aproximadamente 100 años. Y esto, lógicamente, pues es muy difícil de sostener o de financiar en el largo plazo si no hacemos reformas dentro de nuestro sistema público. Otra pregunta que se hace es si existen aportaciones obligatorias tanto en el sistema público como en el sistema privado. Otro es el ratio de población activa mayor de 55 años, ratio que en el caso de España también está por debajo de nuestros países de la OCDE. Estamos en un ratio en torno, no llega al 60%, cuando el ratio medio de los países de la OCDE está cerca del 70%. Y lo recomendable sería estar en porcentajes del 70 al 75%. Y por último, nuestras tasas de deuda pública, que también es un dato que a España la deja en una posición pues muy baja. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda pública muy alta y además subiendo. Si no recuerdo mal, las últimas noticias que han salido en prensa hablaban de que a final de este año podríamos estar en tasas en torno al 110% de deuda pública. Es decir, que con el PIB anual no vamos ni a poder recuperar el total de déficit que tengamos. Si vemos un poco la situación de los países en este apartado de sostenibilidad, ahí vemos que Dinamarca y Holanda que salía también en el anterior, son países con un alto grado de puntuación en los niveles de solvencia, junto con Australia. Y fijaros, ya España, que antes estaba en la posición 17, ahora ya está aquí en la posición 35, de 37 países. Es decir, todos estos indicadores nos posicionan en el último tramo de la lista del Melbourne Mercer Global Pension Index, junto con Austria o con Italia. La puntuación aquí es de 26,9. Y aquí están los datos demográficos que os decía hace un momento. Como podéis ver, son dos pirámides poblacionales, pirámides por decirle algo, quizá la del lado izquierdo puede ser un poco más parecida a una pirámide, que es la situación actual en el año 2020 y otra en el año 2060. El primer dato que quiero que veáis es el número de población. La población del año 2020 está en torno a 46 millones, pero es que fijaros que ya desde hace 2 años tenemos un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, el número de fallecimientos está por encima del de nacimientos. Y esto para una población, para una sociedad, para una nación, es dramático que nuestro país vaya decreciendo. La perspectiva es que dentro de 40 años el decrecimiento de población va a estar en torno al 10%. Por lo tanto, vamos a tener una menor población de 46, como digo, a 42 millones. Todos estos datos son antes del COVID. Tampoco habrá una diferencia significativa. Pensamos que no la va a haber. Pero bueno, son datos antes del COVID. Es importante decirlo. Pero si la reducción de población va a ser del 10%, fijaros el incremento de reducción que se produce en población activa. Es decir, aquella población que se enmarca entre los 20 y los 65 años, estamos en niveles en torno a 28 millones y en el año 2060 pasaremos a una población activa de en torno a 20 millones, si no contamos
con mano de obra de fuera, únicamente colectivo de España. Estamos hablando que aquí la reducción es muy significativa, por encima del 30%. Y la población activa, como decíamos, en un sistema como el que tenemos actualmente de reparto, que es la que financia a nuestros pensionistas, es fundamental para mantener la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Si además a esto le añades el incremento en esperanza de vida, como hablábamos antes, pasamos de una tasa de población en edades por encima de los 65 años de más de 9 millones a, en el año 2060, por encima de los 14 millones, provocado por este aumento de la esperanza de vida y provocado por el boom de nacimientos que hubo en los años 70 y 80. Esto hace que, veis ahí, la pirámide en este momento esté con una concentración en tramos en torno a los 40-45 años y se vaya incrementando en el gráfico del 2060, en el que vais a ver ahí que en edades entre 50 y 54 y posteriormente en edades entre 80 y 85 es donde tenemos el grueso de toda la población. Lógicamente, mantener un sistema de reparto con esta proyección demográfica pues deja muchas dudas en nuestros niveles de sostenibilidad. Muy bien. Por último, el último subíndice, que sería el subíndice de buen gobierno, de gobernanza, transparencia y comunicación. Algunas de las preguntas que se hacen en este apartado las tenéis ahí. Si existe una ley, una supervisión que regule los sistemas privados, que en España sabéis que tenemos la Dirección General de Seguros y las leyes y los reales decretos de supervisión de compromisos por pensiones, de ley de seguros privados. Bueno, tenemos una reciente, pero sí que tenemos una supervisión y una ordenación legislada. Si existe obligación formal anual de comunicación, que existe, también tenemos modelos informativos, tanto para las compañías que tienen compromisos por pensiones, como para aquellos partícipes que tenemos planes individuales, incluso planes individuales en el extranjero, por lo tanto existe una obligación formal. Si tenemos capacidad de gestión de activos, que ahí tenemos una capacidad muy baja, como decíamos al principio, lo grueso de nuestro sistema es el sistema público y en este sistema no hay sistemas de activos. Y en los sistemas privados, lamentablemente, todavía no tenemos una colocación importante de activos. Si las entidades financieras están correctamente reguladas, que lo están, tenemos un sistema bastante bien regulado. Si existe información recíproca entre ciudadanos, Estado y proveedores. Bueno, es cierto que existe, es cierto que debe mejorarse, es cierto que todos abogamos por una mejor y una mayor educación, una mayor transparencia, pero bueno, tenemos algo, tenemos que mejorarla. Y si existe información periódica a los partícipes. De igual modo, desde hace unos años, todos aquellos que tengan planes privados, dependiendo de si son planes de pensiones de empleo, de si son contratos de seguro, hay una obligatoriedad de información y de periodicidad de información, bien trimestralmente, bien anualmente, pero todo aquel que tenga un plan de pensiones privado tiene derecho y deber de estar bien informado. ¿Qué países son los que en este subíndice están mejor puntuados? Pues ahí los tenéis también, los países del norte de Europa, Finlandia, Noruega, Holanda nuevamente. España aquí está en un nivel intermedio, poco por debajo de la media, pero un nivel intermedio, con una puntuación de 69,1. En la cola de este subíndice podemos tener a Argentina, a México y a Filipinas. Si unimos estos tres indicadores, la puntuación de cada uno de los indicadores, ponderamos conforme a los ratios que decíamos al principio, un 40% para la suficiencia, un 35% para la sostenibilidad y el resto para el buen gobierno y la transparencia, lo que nos da es una clasificación de países que valoramos en torno a A, B, B+, C, C+, y lo que nos quiere decir en definitiva es la robustez, la fortaleza de cada uno de estos países. Fortaleza y robustez tanto en suficiencia como en solvencia de esa suficiencia, como en transparencia y comunicación. Ahí veis, los países que tienen índices más altos en general son los países del norte de Europa: Holanda, Dinamarca, Austria, Finlandia. Se cuela Nueva Zelanda, se cuela Canadá. Chile tiene un nivel importante de suficiencia y de sostenibilidad. Sin embargo, España, como veis, pues tiene un nivel importante de suficiencia. Recordemos que estaba en la posición 13.
Sin embargo, la sostenibilidad y la transparencia y comunicación también está por debajo de la media, lo que hace que el nivel de España esté un poco por debajo de la media y que algunas de las recomendaciones que ahora vamos a ver vayan por aconsejar o dar mensajes en el lado de qué podemos hacer para intentar ayudar a esa financiación y sostener nuestro sistema generoso de pensiones como tenemos actualmente. ¿Qué países están cercanos a nosotros? Pues países que tienen sistemas similares a los nuestros, sistemas de reparto, sistemas generosos de reparto, sistemas públicos. Quizá esto haya hecho que al tener sistemas generosos no hayamos tenido que pensar en otros sistemas privados adicionales y eso es el momento a lo mejor de ponernos a pensar. Pero bueno, ahí tenéis sistemas que nos dicen un poco qué países están similares a los nuestros y qué cosas podemos hacer para mejorar estos resultados generales. Y vamos al caso de España en concreto. Como decía, una valoración C. Una valoración C lo que significa es buen nivel de suficiencia, un buen nivel de generosidad. Ahí veis en el gráfico de la derecha, en el azul, segundo gráfico de la derecha, que estamos por encima de la media, sombreado en azul un poquito más oscuro. Sin embargo, la sostenibilidad, como veis, el tercero por la cola, sombreado en amarillo. La integridad ahí más o menos por la mitad. Algunas de las recomendaciones que nos hace el índice. Bueno, un poco para intentar poder financiar de manera más medio-largo plazo el sistema de pensiones generoso que tenemos, una de las medidas que se podrían hacer es alinear la edad de jubilación con la esperanza de vida. Esto es, si recordáis en la reforma del año 2013, el factor de sostenibilidad fue uno de los parámetros que se incorporaron y que debería de haber entrado en marcha el año pasado, en el año 2019, y lo que intentaba precisamente era eso, era adecuar la edad de jubilación o el importe más que la edad, el importe de jubilación con la esperanza de vida. Si no modificamos el importe de pensión y vivimos más años, lógicamente vamos a tener un déficit mayor. Por lo tanto, apliquemos un reductor en función de esta esperanza de vida a nuestro importe de pensiones, de manera que con el mismo importe podamos poder financiar un mayor número de años. Era la idea del factor de sostenibilidad. Otras ideas que nos dan: incrementar el grado de participación de la fuerza laboral de edades más avanzadas. Lógicamente esto lo que hace primero es retrasar la jubilación anticipada, que es una de las cosas que el ministro Escrivá también viene diciendo durante las últimas semanas y durante los últimos meses, de intentar alinear la edad real de jubilación, que sabéis que no llega a los 64 años, con la edad legal de jubilación, que está ahora mismo en los 65 años para todos aquellos que tengan el requisito de 38 años y medio en el año 2027 o 67 años si no tienes esos 38 años y medio. Pero la idea es que si retrasamos la salida laboral de los empleados mayores, siguen cotizando más, por lo tanto el lado de los ingresos sigue financiándose y el lado de las prestaciones no sale, por lo tanto, o sale más tarde. Por lo tanto, conseguimos otro nivel de solvencia importante. Otro dato que dan: intentar que las bases de financiación sean más heterogéneas, que no solo dependamos del sistema público, sino que nuestros niveles de previsión social complementaria, bien de empresa o bien individuales, se incrementen. Esto pasaría en algún lado por una mayor transparencia de los productos, unas mejores rentabilidades, unos mejores incentivos fiscales, incluso unos acuerdos, unas negociaciones por parte de los empresarios y por parte de la patronal y por parte de los representantes de los empleados, para intentar hacer esos modelos de auto-enrollment que comentábamos al principio y que hubiera un pequeño empujón a todos los trabajadores para que fueran ahorrando poco a poco desde edades jóvenes hasta su edad definitiva de jubilación. Y otro punto que comentan es el aumentar la tasa de ahorro financiero de los hogares. No significa que en España no se ahorre. Quizá lo que se ahorra es en ladrillo, o se ahorra en otro tipo de productos, pero es cierto que los productos financieros, bien porque no tengan una comunicación, una transparencia, o bien porque directamente no confiemos en estos productos financieros, pues el nivel de ahorro es muy bajo. Necesitamos ahorrar, financiar más estos productos alternativos y que nuestra base pública definitiva de ahorro al momento de la jubilación venga o provenga
de diferentes fuentes de financiación. Os voy a enseñar otro gráfico que es interesante, que lo que nos demuestra es el mismo gráfico anterior de posiciones, pero en función de la suficiencia y la sostenibilidad, la suficiencia en el eje de las abscisas y la sostenibilidad en ordenadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues aquellos países que están en el cuadrante de la izquierda por encima son, o somos, porque está España en este cuadrante, aquel país que tiene una suficiencia importante por encima de la media, pero que tiene problemas de solvencia. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro futuro? Es la pregunta que nos podemos plantear. ¿Seremos capaces de financiar y de sostener el nivel de nuestras pensiones en el medio y largo plazo? Ya os daba un dato anterior. Nuestro déficit anual de pensiones ronda el 1% del PIB en este momento. Con el COVID y con la bajada de ingresos y de cotizaciones, se espera que el nivel de déficit de este año sea mucho mayor de esos 18.000 millones que estábamos hablando. Incluso la propia IREF, la Autoridad Independiente Fiscal, hace unas semanas hablaba de niveles en torno al 5% del PIB. Eso estaríamos hablando en torno a 50.000, 60.000 millones de déficit. Por lo tanto, es un futuro incierto, un futuro preocupante. Aquellos países que están en el orden por abajo de nivel de suficiencia y en el lado izquierdo, lo que significa es que ni tienen niveles buenos de suficiencia, pero que además también son poco sostenibles. Claro, estos con mucho no son los mejores. Y ahí tenéis casos como el de Japón, como Turquía, como algunos países de Sudamérica, Colombia, Argentina. Bueno, la verdad es que estos tienen todavía mucho que organizar, tienen mucho por hacer dentro de sus sistemas de pensiones. Si nos vamos otra vez a la parte de arriba, al cuadrante de la derecha y por encima de la media de suficiencia, aquellos son los que están en el mejor cuadrante, sería el cuadrante ideal. Aquellos son los que tienen buenos sistemas de generosidad de sus pensiones y además solventes. Es decir, no tienen que estar preocupados con su solvencia y además son niveles generosos. ¿Qué tienen de particular estos sistemas? La heterogeneidad de sus... Muchos de ellos comparten los 5 pilares que hablábamos del Banco Mundial del año 2008. Muchos de ellos no son muy generosos en el sistema público, pero sí totalmente solventes. Muchos de ellos tienen una previsión complementaria muy solvente. Muchos de ellos tienen ingresos mínimos para aquella gente que realmente lo necesita. Y de esos es de los que deberíamos de aprender y tomar algunas de estas ideas. Y por último, el cuadrante de la derecha y por abajo, lo que nos dice es que son niveles que son solventes, pero que son poco generosos. Por lo tanto, tienen capacidad para poder mejorar sus beneficios. Ahí tenemos a Chile, por ejemplo. Claro, Chile es un sistema de capitalización, por lo tanto no es un sistema muy generoso. De hecho, podemos decir incluso que está por debajo de la media, como se indica ahí, pero sí que es un sistema solvente porque el propio empleado, digamos, es el que se está financiando su nivel de pensiones. Hay otros como Estados Unidos, como Hong Kong, bueno, ahí tenéis diferentes sistemas. Por último, y acabamos ya en hora, deciros cuál pensamos o qué recomendaciones nos da nuestro índice Melbourne Mercer Global Pension Index en función de estas 3 categorías sobre cuál sería un sistema de pensiones ideal. No hay un sistema de pensiones ideal en el mundo. Hay pensiones buenos, como hemos visto, hay pensiones robustos, pero no hay un único sistema de pensiones que sea el ideal. De todos estos sistemas, lo que sacamos son conclusiones de cuál sería este sistema ideal, y algunas de ellas las transmitimos aquí. El nivel de suficiencia, bueno, pues debería de ser aquel que ofrezca una pensión mínima a todas aquellas personas sin recursos y que represente un porcentaje razonable de los ingresos promedios de la comunidad. Es decir, el ingreso mínimo vital podríamos considerarlo como una pensión mínima o la pensión mínima que tenemos actualmente en España. Bueno, pues es lo que tenemos que medir con este nivel de pensión mínima. Que este nivel de pensión al menos sea el 65%, una vez descontados los impuestos, del salario. Recordad que hablamos de España está ahora mismo en torno al 78%, por lo tanto, estamos encima de este sistema de pensiones ideal. Y que al menos el 60% de los beneficios acumulados se obtenga como un flujo de ingresos, es decir,
que se cobre en forma de renta. Como estamos diciendo que en España la mayor parte de nuestros ingresos en el momento de la jubilación vienen del sistema público, sabéis que el sistema público nos paga de forma mensual en 14 pagas con 2 pagas extras. Por lo tanto, no el 60%, prácticamente el 80 o el 85 o el 90% de los ingresos que recibimos, que vienen del sistema público, vienen como flujo de ingresos como indica aquí. Si nos vamos al apartado de sostenibilidad, que al menos el 70% de la población en edad de trabajar tenga un plan de pensiones. Bueno, en España, como os decía, solo un tercio de la población tiene un plan de pensiones privado, lejos de ese 70%. Que los activos de los fondos de pensiones cubran el 100% del PIB. Ya os decía que no tenemos ni activos de pensiones en el sistema público y muy pocos activos de pensiones en el sistema privado. Por lo tanto, muy lejos de alcanzar ese 100% que habla aquí. Y que nuestro índice de participación de edades entre 55 y 64 sea del 70. Estamos subiendo, pero estamos por debajo del 70, rondando el 60%. Por último, en tema de gobernanza y de comunicación, pues que deben estar supervisados por un organismo regulador. Nosotros tenemos la Dirección General de Seguros. Que las comunicaciones a los partícipes sean periódicas y que proyecten, no solo se queden en una información estática, sino que proyecten información a cómo podría ser o qué estimamos podría ser la pensión pública en el futuro, o la pensión privada. Esto es algo que sabéis que la reforma de la IORP está proponiendo y que prevé no solo información estática, sino proyecciones en el medio plazo. Y también requisitos claros de financiación para tanto los planes de prestación definida como para los de aportación definida. Bueno, lamentablemente planes de prestación definida cada vez quedan menos, pero es cierto que la comunicación o la transparencia de estos planes era un poco incierta. No ya tanto en los de aportación, que son más sencillos de comunicar y de informar, pero bueno, todavía nos queda mucho por hacer, se están haciendo muchas cosas, pero creo que tenemos datos suficientes para poder mejorar nuestro sistema de pensiones. Y nada, deciros que es un placer, estoy a vuestra disposición ahora para las preguntas que queráis hacerme. Os dejo a través del Colegi, tenéis la página web en donde podéis entrar en la página de Mercer y descargaros el informe completo o incluso hacer comparativas de pensiones por países.